Buen día, doctor. Muy bien, les voy a compartir mi pantalla a poderlo estar. Muy bien. También veo que encontrar las en algún momento nos tiramos para recibir la forma así, lo podríamos comentar a ella y así se tiene, luego le carga y Vamos a demás y lo dejárselo ahí. deja ahí. Ok, podría ser. Me avisan si ahí ya la ven, ya pueden verla. Sí, doctor, sí vemos su pantalla. Muy bien, pues si les parece bien, empezamos. El tema de hoy, como ya habíamos platicado la semana pasada, pues tiene que ver con un aspecto que en realidad es muy controversial, como vamos a ver a lo largo de la charla. Es de las cosas que en la actualidad son más controversiales desde el punto de vista de la fisiopatología de las enfermedades psiquiátricas. No sé si todo el mundo había escuchado justo de este componente degenerativo. Yo creo que sí, muchas de estas enfermedades desde su descripción original se pusieron de manifiesto que tenían una evolución más que además crónica, progresiva, es decir, que los pacientes tendrían a empeorar conforme evolucionaban, en especial cuando no tenían tratamiento oportuno, ¿no? Y en eso es en lo que se basa precisamente la hipótesis de alguna manera de la neurodegeneración. A la fecha podemos decir que es una hipótesis. Ustedes ya juzgarán, digamos, al final de la charla si realmente piensan o no que hay un componente neurodegenerativo como tal en las enfermedades psiquiátricas. Y en la primera parte, en realidad, de la exposición, pues justo les hablaré de la neurodegeneración, vamos a decirlo así, clásica, las enfermedades neurodegenerativas, y luego haremos pues algunas puntualizaciones sobre la neurodegeneración y cómo se puede aplicar a ciertas patologías en psiquiátricas. Y digo esto, además, como siempre, tiene importantes implicaciones desde el punto de vista del tratamiento y de neuroprotección, justamente como habíamos hablado. Si realmente se demuestra un componente neurodegenerativo de distintos trastornos, así como ocurre en el resto de las enfermedades neurodegenerativas, pues se tratará de ir cada vez más antes, digamos, al proceso patológico para modificarlo. Pero bueno, vamos a comenzar. Esta es la descripción, digamos, de las enfermedades neurodegenerativas que yo sé que ustedes seguramente conocen muy bien. El término neurodegenerativo no fue acuñado en realidad por una sola persona, pero más o menos alrededor de los años 80 se comenzó a hacer, a difundir, digamos, para describir ciertos grupos de enfermedades. Y bueno, este componente que le llamamos degenerativo, esencialmente pues tiene como dos connotaciones. La primera es que justo se refiere a una pérdida de la estructura y de la función del tejido nervioso, muy comúnmente ambas, o sea, se altera la estructura y se altera evidentemente la función. Y bueno, desde un inicio pues se consideraba que eran esencialmente enfermedades neurológicas las que estaban de alguna manera afectadas, y en muchas de ellas pues se reconoció desde hace mucho tiempo que la edad avanzada era un factor muy, muy importante. De hecho, como seguramente ustedes saben, el prototipo
de la enfermedad neurodegenerativa sigue siendo el Alzheimer, y en este sabemos que es un factor determinante, la parte del envejecimiento, de la edad avanzada. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, existen en todos los ejemplos de enfermedades neurodegenerativas excepciones, es decir, patologías en las cuales no se cumplen algunas de estas reglas. Y siempre se ha discutido también por su asociación justo con el envejecimiento, y realmente se puede considerar como un envejecimiento acelerado o más bien un envejecimiento aberrante, ¿no? Por esta asociación con la edad. Y como se van a dar cuenta, pues en realidad la heterogeneidad es la regla. Esta siguiente diapositiva precisamente trata de resumir las características más importantes de las enfermedades neurodegenerativas. Estas quizá son las que me interesaría mucho que recordaran. El primer punto, pues, es lo que define de alguna manera las enfermedades neurodegenerativas: la muerte o daño neuronal o tisular. Quizá ya en la actualidad no estamos totalmente casados de que la muerte sea necesariamente neuronal, y ese es un componente, digamos, que recientemente se ha modificado, pero lo que sí es la regla es que existen cambios micro y macroscópicos, ¿no? Que son característicos de la enfermedad. Y algo súper interesante de muchas enfermedades neurodegenerativas, a pesar de su tremenda heterogeneidad, es que existen algunos tipos de enfermedades neurodegenerativas que afectan, por ejemplo, a cierta localización anatómica. Ustedes conocen muy bien las demencias frontotemporales, que afectan precisamente al lóbulo temporal. De hecho, respetan, vamos a decirlo así, la región mesial del lóbulo temporal y afectan más bien otras regiones del lóbulo temporal y el lóbulo frontal, en especial la corteza prefrontal, vamos a decirlo así, o frontal anterior. Y la verdad es que a la fecha no sabemos exactamente por qué ocurre, es decir, por qué no existe una demencia parietal, vamos a llamarle así, ¿no? Es decir, en donde se degenere el lóbulo parietal y los demás queden respetados, no tenemos idea. En realidad hay muchas hipótesis en ese sentido, pero es de llamar la atención que existe incluso una localización anatómica específica para cada tipo, casi para cada tipo de, digamos, de enfermedad neurodegenerativa. Ahora, al respecto de los subtipos celulares, es muy interesante que existan enfermedades neurodegenerativas que, por ejemplo, solo afectan a las motoneuronas, como la esclerosis lateral amiotrófica o todo el grupo, en realidad, de enfermedades de la motoneurona, que aquí se llaman enfermedades de la motoneurona porque solo afectan a las neuronas motoras. ¿Por qué solo a las neuronas motoras? Pues no tenemos idea, en realidad, ¿no? De hecho, la mutación a la que está asociada las enfermedades de las motoneuronas es en realidad una mutación de una enzima antioxidante, que es la superóxido dismutasa tipo 1. Es decir, ¿qué diablos tiene esto que ver con que solo se afecten las motoneuronas y no se afecten otras células? La verdad es que no lo sabemos. Pero esta especificidad de área, esta especificidad de célula, por ejemplo, otro ejemplo muy paradigmático serían las ataxias espinocerebelosas. Muchas de ellas están asociadas a expansión de tripletes repetidos y en las cuales se afecta de manera casi selectiva las neuronas de Purkinje. ¿Por qué ocurre esto? Porque solo las neuronas de Purkinje del cerebelo, una vez más, no tenemos idea en ese sentido. Pero bueno, gracias a esta más o menos peculiaridad y distribución anatómica y celular, pues eso nos permite de alguna manera clasificarlas, la verdad, porque se van a dar cuenta que en realidad, literalmente esto de las enfermedades neurodegenerativas es literalmente una fiesta, una mezcolanza de cosas todo el tiempo y a distintos niveles. En el punto número 2, como ya habíamos señalado, la edad avanzada suele ser un factor de riesgo común a muchas enfermedades neurodegenerativas, pero no a todas en realidad. De hecho, las que tienen un fuerte componente genético, o más que fuerte componente genético, es decir, están determinadas genéticamente, como por ejemplo la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington solo tiene un origen genético y tenemos bien establecido por qué es. Hay una mutación en la huntingtina y hay una expansión de tripletes repetidos, ¿no? Es decir, absolutamente todos los casos de enfermedad de Huntington es de origen genético. No existe nadie que la haya desarrollado de manera esporádica, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, ese es vamos a decirlo, una excepción en la cual en realidad la edad no tiene un factor determinante, ¿no? Porque, por ejemplo, en algunas ataxias espinocerebelosas, en realidad incluso el inicio de la enfermedad puede resultar en la niñez, ¿no? Hace poquito fuimos justo a un evento a hablar pacientes con ataxia y tuvimos un paciente de 9 años con ataxia espinocerebelosa. Y es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, no en todos los casos la edad avanzada es un factor de riesgo, pero sí es cierto que la edad avanzada
incrementa el riesgo de distintas enfermedades neurodegenerativas, especialmente las más frecuentes, que es Alzheimer y Parkinson. Tercer punto, la evolución progresiva y generalmente inexorable. Esto parecía ser obvio, ¿no? Es decir, si hablas de una enfermedad neurodegenerativa, el paciente se tiene que ir deteriorando lentamente. De hecho, este punto es tan importante, por ejemplo, en algunas enfermedades como el Parkinson, que si el paciente después de 5 años no tiene una progresión significativa, en realidad tenemos el deber de dudar del diagnóstico. Así de importante es este componente lentamente progresivo, y así lo dicen los criterios de la Sociedad de Movimientos Anormales. Si el paciente no tiene una progresión ni un avance, se tiene que dudar que se trate de una enfermedad de Parkinson, porque además saben ustedes que hay muchas cosas que parecen Parkinson y no lo son. Entonces, esta evolución progresiva también forma parte, en realidad, o debería ser un componente de las enfermedades neurodegenerativas, pero una vez más, hay excepciones. Hay muchas enfermedades neurodegenerativas, de hecho el Huntington es una, las ataxias espinocerebelosas, la paraparesia espástica, esporádica y familiar, en donde se ha demostrado que hay pacientes que parecen estabilizarse, es decir, que sí, evidentemente presentan síntomas y signos de la enfermedad, pero que parecen pasar por una meseta y después de esa meseta se deterioran. ¿Por qué existe esta meseta una vez más? No tenemos idea, en realidad. De hecho, dentro del Alzheimer, eh, eh, cuando estamos en 2016, hace 7 años, se describió otra variante de la enfermedad de Alzheimer, en donde precisamente la evolución es muchísimo más estable y la presentación es todavía más tardía, que se llama late, ¿no? Es una variante de enfermedad de Alzheimer. Pero bueno, la evolución progresiva ocurre en la mayoría de los casos, aunque está bien descrito la estabilización en algunos de ellos, por factores que todavía no tenemos muy claros. El punto número 4, la etiología multifactorial, y ahí el emblema, sin lugar a dudas, sería la enfermedad de Alzheimer, donde claramente no hay una sola etiología, en especial en aquellos casos esporádicos, que son la mayoría, más del 90% de los casos son esporádicos, no tienen ningún antecedente familiar. Y ahí podemos decir que la participación genética realmente es muy variable, es decir, no podemos hablar de que es una enfermedad genética, sino la conceptualizamos como una enfermedad multifactorial, con cuestiones ambientales, de hábitos, etcétera, la edad, en fin, muchos factores que contribuyen. Pero como ya hablamos, también existen enfermedades neurodegenerativas que son totalmente deterministas, como la enfermedad de Huntington, en donde claramente si existe la mutación del gen, incluso se puede hacer un diagnóstico inútero, ¿no? Es decir, literalmente, un diagnóstico presintomático de la enfermedad, porque podemos saber exactamente si la tiene o no, si la va a desarrollar con una certeza absoluta. Y ahí hay una diferencia gigantesca, ¿no? Entre lo multifactorial y lo que es totalmente determinante, genéticamente determinante, que son las neurodegenerativas de origen genético. El quinto punto es literalmente también uno de los factores más heterogéneos. Es decir, ¿qué presentación clínica tienen las enfermedades neurodegenerativas? Diversa, la que se les ocurra. Nosotros los clínicos solemos dividirlas por los síntomas que predominan, es decir, cómo empezó el paciente, cuáles son los síntomas más importantes en realidad. Y esto es muy importante resaltar. Cuando uno habla de enfermedades neurodegenerativas en general, nos las enseñan literalmente como si tuvieran características muy claras y muy definidas que nos permitan distinguirlas. La realidad es que en la práctica no ocurre así. Y en todos los casos, absolutamente todos los criterios diagnósticos de la enfermedad neurodegenerativa que ustedes quieran, Alzheimer, demencia por grupos de Lewy, frontotemporales, etcétera, están basados en cómo inició el paciente. Si ustedes se enfrentan a un paciente que ya tiene 10, 15 años de evolución, por ejemplo, y quieren aplicar esos criterios en ese momento, no les van a servir. No están pensados para eso. Están pensados para describir la enfermedad conforme inicia, cómo comenzó. En las etapas avanzadas, las enfermedades neurodegenerativas se parecen muchísimo. Es decir, un paciente con Alzheimer puede tener disfunción autonómica y tener rigidez y tener cierto grado de temblor y ya también alucinar, aunque no sea un componente inicial, y además tener una disfunción ejecutiva muy importante. Entonces ya está todo mezclado en realidad en las etapas más avanzadas, porque hay que recordar que estamos hablando de procesos neurodegenerativos progresivos y difusos. Al final de la enfermedad va a ser muy difícil tratar de hacer la distinción si no sabemos cómo comenzó este paciente. Pero al menos gracias a cómo comenzó, pues podemos de alguna manera dividirlas o subdividirlas en aquellos que comienzan con alteraciones cognitivas y las catalogamos como demencias o trastornos del movimiento, entre los cuales entraría Parkinson y la enfermedad de Huntington y las distonías, o con debilidad progresiva, como en el caso de las enfermedades de la motoneurona,
o con ataxia cerebelosa, ¿no? O con una mezcla de todo eso, que además hay enfermedades neurodegenerativas que son una locura en realidad en la diversidad de síntomas, ¿no? Entonces, esos inicios nos permiten de alguna manera tratar de meterlas en diferentes cajones, pero en la práctica es un reto en realidad, porque evidentemente las excepciones y las presentaciones atípicas también son la regla más que la excepción. El punto número 6 es especialmente importante porque en esto está basado esta famosa terapia recientemente que tenemos en la enfermedad de Alzheimer, que sigue siendo el emblema, y es la parte de las proteínas mal plegadas. Es muy interesante que prácticamente en todas, absolutamente, las enfermedades neurodegenerativas clásicas, ahorita les voy a decir por qué hablo de enfermedades neurodegenerativas clásicas, eh, eh, existe una proteína mal plegada que además se acumula y forma inclusión. Eso es muy interesante. Antes se pensaba que no. De hecho, la primera que se describió clínicamente no fue el Alzheimer. En realidad se describió antes lo que era la enfermedad de PIC, las dementes frontotemporales. Pero el detalle es que no analizaron el cerebro, pero clínicamente se describió varios años antes, en realidad, nada más que no le hicieron ningún estudio patológico a estos cerebros. Pero bueno, Alzheimer precisamente, su descripción fue basada precisamente en las alteraciones microscópicas que él describió hoy por primera vez sin que supiera ni siquiera qué proteína era, describió estas alteraciones y después se describió de beta-amiloide y de proteína tau anormalmente fosforilada en el interior de las neuronas. Es decir, estas características, estos depósitos anormales, en este caso en las neuronas, de alguna manera permiten el diagnóstico microscópico patológico. Y en todas, sin excepción, ya se ha demostrado que existe una proteína mal plegada que se acumula. Pero la locura de las enfermedades neurodegenerativas es que se acumula por donde ustedes quieran. No crean que estamos hablando necesariamente de acumulaciones ni de inclusiones solo neuronales. Por ponerles solo un ejemplo, el más extremo que me parece, existe una enfermedad que se llama atrofia de múltiples sistemas, rarísima, está muy cercana en frecuencia a las enfermedades por priores, rarísima, en donde en realidad se degenera pues justo el cerebelo, se degeneran los ganglios basales, además, y existe disfunción autonómica y además existe demencia, o sea, todo mezclado junto al mismo tiempo, pero en donde la inclusión, para que vean la locura que representa, es de alfa-sinucleína, o sea, la proteína que está relacionada con Parkinson, y esta inclusión no está en las neuronas, sino en los oligodendrocitos. ¿Qué demonios hace la proteína tau, que es una proteína, perdón, la proteína alfa-sinucleína, que como su nombre lo dice, en realidad es una proteína sináptica que participa en el proceso de liberación de los neurotransmisores? ¿Qué hace? Depositada anormalmente en los oligodendrocitos, no tenemos idea. Pero ese es el marcador patológico, ¿no? Literalmente de esta enfermedad. Entonces, no nada más se depositan en neuronas, se depositan en astrocitos y se pueden depositar en el núcleo, se pueden depositar en el citoplasma y además en las dendritas, por ejemplo, o en las prolongaciones como tal. Pero en todos los casos, y eso es lo interesante, parecen estar depositada alguna proteína que además está mal plegada, ¿no? Seguramente habrán escuchado esta peculiaridad que tienen de varias de estas proteínas de mal plegarse, es decir, no son proteínas estrictamente mutadas, sino que simplemente tienen un cambio conformacional de su estructura cuaternaria, y eso las hace, perdón, menos solubles y que el sistema justamente de eliminación celular no puede reconocerlas y se acumulan. Y entonces hay dos características ahí muy importantes. Tanto se acumulan, digamos, estas proteínas como tal, y estas se vuelven tóxicas, o esta acumulación precisamente de las proteínas de alguna manera hace que pierda su función. Es decir, los mecanismos asociados a este depósito anormal de proteínas son esencialmente dos. Esta proteína que se deposita se vuelva tóxica, y evidentemente eso explica por qué se mueren las células, etcétera, o que por este mal plegamiento esa proteína deja de funcionar, ¿no? Es decir, como tal, y entonces esto entraña distintas alteraciones en la fisiología neuronal y del tejido nervioso, porque ya dijimos que es un error decir que toda la culpa la tienen de alguna manera las neuronas, ¿no? En la actualidad incluso ya hablamos como tal de astrocitopatías y precisamente vamos a hablar al final de que quizá alteraciones de los oligodendrocitos pudieran estar participando de manera muy importante en patologías como la esquizofrenia, ¿no?
Pero bueno, estas proteínas mal plegadas y estos depósitos, que es lo que usan los neuropatólogos para diagnosticarlas, es la regla, es lo que buscan, ¿no? Y ya dijimos, además, esto sigue cierta regla de inicio, es decir, donde inicia la enfermedad. Eso es muy interesante, que muchas de ellas parecen iniciar como en un solo punto, como en el caso de la región medial, en la corteza entorrinal y el hipocampo en el caso del Alzheimer, y literalmente propagarse al resto del cerebro. ¿Por qué ocurre exactamente ahí? No tenemos idea, hay miles de hipótesis en ese sentido, pero muchas enfermedades comienzan así y literalmente desde las descripciones iniciales se ha documentado este mecanismo que parece como de contagio, que parece iniciar en una zona y repartirse literalmente al resto del cerebro. Y bueno, gracias precisamente a ese mecanismo es que en la actualidad se habla de un mecanismo similar a prion. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que estas proteínas mal plegadas en varias ya enfermedades neurodegenerativas que no son por priones, se ha demostrado que esa proteína puede plegar mal a una proteína normal. Este mecanismo que se le llama así como similar a prion es súper interesante. La primera enfermedad en la que se demostró fue precisamente la atrofia de múltiples sistemas, en donde se demostró que la alfa-sinucleína literal mal plegada puede tomar a una proteína sana y mal plegarla solita, ¿de acuerdo? Literalmente funcionar como un molde y mal plegarla, ¿no? Esta es una forma, vamos a decirlo así, de propagación que de alguna manera explica por qué las enfermedades neurodegenerativas parecen iniciar en un sitio y propagarse a muchos otros, ¿no? Y entonces, por esa razón y por este mecanismo que se ha demostrado en distintas enfermedades, incluido, por ejemplo, el Alzheimer, es que se han centrado muchos de los enfoques en inhibir los procesos de mal plegamiento y en inhibir los procesos de fibrilación, de formación de cadenas ahí anormales de todas estas proteínas. En eso se basan nuestros anticuerpos monoclonales en el caso de la enfermedad de Alzheimer. Pero de ahí la relevancia. Más adelante vamos a ver en realidad si esto también aplica, por ejemplo, en las patologías de salud mental. Y bueno, en el número 7, las formas que pueden ir desde esporádicas, las más comunes, hereditarias, transmisibles e incluso iatrogénicas. Aquí solamente estamos hablando de los priones, es decir, que es la única que se ha demostrado que incluso se puede transmitir, por ejemplo, por ingerir material contaminado o la inoculación directa al sistema nervioso, etcétera. Pero todas las formas existen en las enfermedades neurodegenerativas, incluso las iatrogénicas. Aquí hablando específicamente de enfermedades por priones. Y bueno, el punto 8, que es uno de los más tristes, ninguno a la fecha tiene tratamiento modificador. Yo sigo insistiendo en que estos anticuerpos monoclonales que los que contamos no cuentan todavía como tratamiento modificador, aunque sería discutible. Y bueno, un punto súper importante, el 9, la sobreposición clínica y neuropatológica, es decir, diagnosticarlas es un verdadero reto clínico y para el neuropatólogo. Clásicamente, tenemos nosotros los médicos en la mente que quien hace el diagnóstico final siempre es el neuropatólogo, porque saca el cerebro y lo analiza y al final puede decir literalmente lo que tenía el paciente era esto. La excepción son las enfermedades neurodegenerativas. Ellos no pueden hacer el diagnóstico porque para hacer el diagnóstico incluso patológico van a necesitar el cuadro clínico. Es decir, les van a tener que decir ustedes qué fenotipo tenía el paciente en vida, si era demencia, si era movimientos anormales, si era debilidad progresiva, y entonces podrán decir cuál era el diagnóstico. Lo más que pueden describir son alteraciones patológicas tipo Parkinson, tipo Alzheimer, tipo lo que sea. Pero en realidad aquí no se puede hacer el diagnóstico si no se tiene el cuadro clínico. ¿Por qué? Por la gran heterogeneidad de lesiones. Existen muchas enfermedades que todo el tiempo se traslapan, es decir, que están mezcladas al mismo tiempo, sí, muchísimas. Todas las asociadas, por ejemplo, a proteína tau, con excepción de la enfermedad de Alzheimer, que ahí va, por ejemplo, la demencia frontotemporal, la degeneración corticobasal, la parálisis supranuclear progresiva, que no tienen nada que ver en los fenotipos, son tauopatías. Y todas ellas se pueden mezclar simultáneamente, ¿no? Es decir, que inicie como una y después tenga características de otra y al final fallezca con otro fenotipo, eso es en realidad bastante común a lo largo de la enfermedad. Este es el panorama muy simplificado en realidad de todos los niveles, no quiero que se lo aprendan ni nada de esto, de esta clasificación que propone justo dividir a las enfermedades neurodegenerativas, aquí, si se dan cuenta, centrándose primero en el depósito de estas proteínas mal plegadas, si son intra o extracelulares, y luego dice cuál es la proteína que se deposita, y luego dice dónde, en la glía, en las neuronas, etcétera,
y después de ahí se va haciendo una distribución basada en que ocurre en el citoplasma, en el núcleo, por ejemplo, y después de ello, basada en las alteraciones genéticas que tiene, y al final hace la clasificación basada en el fenotipo clínico. Y vean literalmente el desastre que es de cómo se traslapan las flechas y se mezclan los cuadros clínicos con las alteraciones patológicas. Claramente pueden ustedes ver que la mayoría de las inclusiones que se han descrito son intracelulares. De hecho, las extracelulares son mucho menos frecuentes. De hecho, ahí está el Alzheimer y precisamente las enfermedades por priones. Seguimos sin saber exactamente por qué, pero es una fiesta y una revoltura continua. Esta no es la que utilizamos en la práctica, no nos resulta útil. En realidad, esta sirve para los patólogos, para hacer el diagnóstico inverso. Nosotros utilizamos esta, es decir, decimos cuáles son los síntomas que predominan y en base a eso más o menos vamos a tratar de armar el rompecabezas para decir si es Alzheimer, si no, si es demencia frontotemporal, si tiene alteraciones de lenguaje y es una fase primaria progresiva no fluente gramática, todas esas variantes que existen, o si son motoras, o si tiene debilidad, si tiene ataques, etcétera, para de alguna manera tratar de encajarla. Pero literalmente es una fiesta y se pueden mezclar. Si ustedes pensaban, por ejemplo, que enfermedades que son muy frecuentes, las dos enfermedades neurodegenerativas más frecuentes es el Alzheimer y el Parkinson, por mucho, en números. Alguna vez un alumno justo me preguntaba eso, ¿por qué esas dos enfermedades, habiendo alrededor de 55 enfermedades neurodegenerativas conocidas, por qué esas son las dos más frecuentes? No tenemos idea, honestamente. Pero siendo muy frecuentes, incluso resulta lógico que pudieran presentarse las dos simultáneamente. O sea, pudiera tener un paciente Parkinson y Alzheimer a la vez. Sí, en realidad sí. No, no Parkinson, digamos, puro, pero sí demencia por cuerpos de Lewy. La demencia por cuerpos de Lewy se traslapa con mucha frecuencia con Alzheimer y podemos encontrar justo que el paciente con Alzheimer, al hacerle la autopsia, encontramos que tiene cuerpos de Lewy en la sustancia negra y que es a nivel cortical y viceversa. Que algunos pacientes con Parkinson tengan lesiones, por ejemplo, de beta-amiloide, placas seniles e incluso algo de degeneración neurotubular. Es decir, ¿eso puede existir? Sí, claro. No quiere decir que te puede dar una sin que te dé la otra, en especial si son muy frecuentes ambas. Y coexisten, pero es difícil hacerlo porque para poder hacer esa distinción necesitamos que el paciente llegue a hacerse una autopsia. Y la verdad es que aquí, además, en nuestro país, tristemente, cada vez hacen menos autopsias cerebrales. A mí todavía me tocó hace ya 20 o un poco más de años asistir a autopsias y ver cortes del cerebro y poder analizar precisamente todos estos cambios. Esto es algo que cada vez se hace. Pero bueno, hay algo todavía interesante adicional. Estas son todas las enfermedades neurodegenerativas que seguramente ustedes han escuchado en algún momento y que son pues casi terreno en algún sentido de la neurología. Pero lo interesante es que cuando se ha estudiado este componente degenerativo en otras enfermedades que tienen componentes completamente diferentes, en donde la etiología es completamente diferente, y aquí están dos de ellas, que es la esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica, que recientemente, hace ya más de una década, se separó de la esclerosis múltiple. Se ha demostrado este comportamiento neurodegenerativo en las fases avanzadas. Claramente en la esclerosis múltiple, y eso fue desde las descripciones iniciales de Charcot, se demostró que era una enfermedad crónica y que al principio literalmente tenía estos episodios de exacerbación y de remisión, pero que en algún punto esos episodios de exacerbación y de remisión, aún sin tratamiento, cedían y el paciente ya casi no tenía brotes, pero seguía deteriorándose progresivamente, en especial cognitivamente. No sé si esto les suena familiar, pero se parece mucho a la evolución de la esquizofrenia, en donde ya no hay estos brotes y episodios agudos, sino más bien el paciente entra como en una etapa más bien crónica, pero el deterioro funcional y el deterioro cognitivo y el deterioro social siguen progresando. Esa evolución es muy clara de la esclerosis múltiple y también en la neuromielitis óptica. Dos enfermedades que claramente son autoinmunes. Es decir, aquí el componente central es inflamatorio, pero lo interesante es que existe este componente neurodegenerativo. Y es más, aquí les puedo decir en la actualidad tenemos tratamientos modificadores para la esclerosis múltiple, muchos, y de hecho muy eficaces, que abaten literalmente prácticamente a cero las recaídas en esclerosis múltiple, sobre todo los de muy alta eficiencia, pero si el paciente ya está en la etapa progresiva que llamamos, ahora lo llamamos neurodegenerativa, no existe tratamiento para eso. Es decir, ninguno de estos tratamientos que tenemos para las fases activas sirven en las fases
degenerativas o progresivas. No hay tratamiento ahí. Si ya está el paciente ahí o inicia para su mala suerte en una fase progresiva, que le llamamos primaria progresiva, el pronóstico es muy malo porque no tenemos ningún tipo de tratamiento. Lo interesante es precisamente que este componente degenerativo está iniciado por un proceso inflamatorio autoinmune. En otras palabras, parece ser que este proceso neurodegenerativo es intrínseco a la biología del sistema nervioso, es decir, quizá después de una gran cantidad de daño y del tiempo, en algún momento se encienden estos mecanismos de neurodegeneración independientemente del origen. Y otro ejemplo que me parece a mí muy importante y que seguramente ustedes habrán escuchado en ese sentido tiene que ver con la encefalopatía traumática crónica. La encefalopatía traumática crónica, muchos a lo mejor no entienden, digamos, cuál es la relevancia dentro de las enfermedades neurodegenerativas, pero literalmente es una enfermedad neurodegenerativa que es total y absolutamente ambiental, provocada por el trauma craneal repetido. Pero no se trata, porque mucha gente he escuchado que piensan que simple y sencillamente es que se va sumando el daño. Es decir, que literalmente después de que ha recibido una gran cantidad de golpes un cerebro, pues ya queda tan dañado que evidentemente desarrolla pues alteraciones cognitivas. No, no es así el asunto. Es decir, lo interesante es que independientemente de que ustedes detengan el proceso, es decir, ya no haya ningún otro tipo de trauma, se inicia un proceso de neurodegeneración que es progresivo. Ya no importa si en ese momento ya no vuelve a tener un solo traumatismo. La enfermedad progresa de manera degenerativa, es decir, una vez más se enciende un proceso neurodegenerativo que en este caso está desencadenado por el trauma craneal repetido. Y eso es lo interesante. No estamos hablando de trauma sumado. Alguien que ha tenido muchos golpes en la cabeza seguramente tendrá muchas consecuencias, pero no tendría por qué progresar si ya no existe más daño. En este caso sí. Y eso es lo interesante, ¿no? Es decir, aquí el origen traumático desencadena los mecanismos de neurodegeneración que al final literalmente terminan con la vida del paciente. Eso es lo interesante, que estamos viendo una enfermedad neurodegenerativa totalmente ambiental relacionada con trauma craneal repetido, sobre todo asociado a actividades deportivas. Y eso es lo interesante, es decir, ¿qué nos dice? Que parece ser cómo se comporta el sistema nervioso, que ante daño repetido, crónico, etcétera, parece mostrar este componente degenerativo independientemente del origen inicial como tal, ¿no? Y eso nos parece muy interesante. ¿Cuál es la importancia de identificar un componente neurodegenerativo? ¿Qué ociosidad de estar buscando este componente degenerativo en otras enfermedades? Bueno, pues evidentemente, como en todas las enfermedades neurodegenerativas, lo que se ha buscado siempre es ese punto sin retorno hacia la neurodegeneración. Es decir, si proponemos que existe cierta cantidad de daño, de mecanismos de daño, y en algún momento esto enciende una serie de mecanismos que ya lo hacen, vamos a decirlo así, una reacción en cadena que ya no se puede detener, pues todos estamos abogando a literalmente identificar este punto sin retorno hacia la neurodegeneración para tener intervenciones terapéuticas más tempranas, con posibles efectos neuroprotectores más significativos, identificar nuevos blancos terapéuticos y además que sean comunes a distintas enfermedades neurodegenerativas y, por supuesto, como hemos hablado siempre, la identificación de marcadores biológicos de progresión y de respuesta terapéutica. Esa es la intención, el tratamiento, por supuesto. No nada más queremos saber más porque sí, sino queremos de alguna manera saber en dónde incidir. Y aquí es en donde hacemos, digamos, el salto a la parte de los trastornos mentales. Y me parece muy interesante que este término de neuroprogresión, que no sé si todo el mundo había escuchado, esta es una de las pocas definiciones en realidad porque es complicado encontrar una fuente que lo defina normalmente, pero esta que saqué precisamente de este artículo, precisamente se refiere al fenómeno de progresión. Y se refiere a las conexiones anormales que desarrolla el cerebro a lo largo del tiempo y que explican los cambios clínicos y cognitivos que sustentan la progresión por etapas de la enfermedad causada por la actividad de distintas vías fisiopatológicas. Así tal cual lo define. Si se dan cuenta, pues vaya, aparece la descripción de un proceso neurodegenerativo, pero si se dan cuenta, no dice en ningún momento muerte, ¿eh? Dice cambios en las conexiones, cambios en la fisiología literal, que se desarrolla a lo largo del tiempo, que explica por qué también las enfermedades psiquiátricas cambian a lo largo del tiempo, ¿no? Y que esto está relacionado evidentemente con la patología de la enfermedad. A lo mejor está un poco rebuscada en ese sentido, pero el ingrediente que le quita es que no necesitamos que se mueran las células, simplemente que funcionen mal.
y que este proceso patológico a lo largo del tiempo cambie. Se ha discutido mucho, es decir, hay muchos investigadores que están en contra de decir que existe una verdadera neurodegeneración en psiquiatría, porque dicen, no, pues es que simplemente es que la enfermedad se vuelve crónica y con el tiempo cambia la enfermedad, es lógico, ¿no? Y es cierto, o sea, si se ponen a pensar, digamos que estoy pensando en un trastorno como la epilepsia en realidad, y más si no la tratamos, se vuelve un problema más severo, crónico, empeora, va a ser más refractario. Pero no todas las enfermedades tienen necesariamente este componente, es decir, que todas invariablemente al final se vuelvan de alguna manera progresivas y más refractarias o más complicadas de manejar. Es decir, no tendría por qué ocurrir siempre, pero hay quien dice, no, nada más lo que estamos viendo es que es una enfermedad crónica, punto, curable, pues enfermedad conforme literalmente el sujeto envejece, vamos a decirlo así, pues va a cambiar las manifestaciones que tiene la enfermedad. No hay como tal ningún proceso neurodegenerativo. Eso es, digamos, una postura en ese sentido. Y hay quien sí defiende que en realidad este cambio en el comportamiento de las enfermedades, de distintas enfermedades mentales, respalda que existen cambios fisiopatológicos que sugieren una neuroprogresión o neurodegeneración. ¿Sale? Entonces, a lo mejor se utiliza de manera intercambiable, neurodegeneración y neuroprogresión, pero a mí me parece que un componente que casi nadie ha mencionado y que tiene que ver precisamente con esta clase es la neuroplasticidad. Es decir, se ponen a pensar en las enfermedades como si la enfermedad le hiciera al cerebro y no al revés. Es decir, no cuentan que el cerebro en realidad cambia en respuesta también a los distintos mecanismos fisiopatológicos. Es decir, existe una neuroplasticidad adaptativa, por ejemplo, por retrasar el diagnóstico, por retrasar el tratamiento. Muy probablemente sí. Recuerden que el tejido nervioso cambia. Eso lo vamos a ver en una clase posterior a qué le llamamos como tal neuroplasticidad, pero no se queda quieto el cerebro. Si hay una serie de cambios ahí fisiopatológicos, el cerebro va a cambiar y por supuesto que va a influir la edad y muy probablemente todo esto sea lo que influya a cómo cambian las enfermedades neurológicas y psiquiátricas a lo largo del tiempo. Pero bueno, precisamente es un tema que todavía en la actualidad está muy, muy en boga. Y una de las cosas en las que se basa es precisamente demostrar que existen cambios clínicos a lo largo del tiempo o que el tiempo de evolución de la enfermedad tiene una implicación, por ejemplo, en distintos biomarcadores, que en el artículo que más adelante vamos a discutir, precisamente es en lo que se centran, en tratar de demostrar que aquel paciente que tiene más tiempo de evolución tiene más marcadores de alguna manera de daño cerebral. Y eso de alguna manera respalda o sustenta la neurodegeneración. Pues hasta la fecha sigue discutiendo si en realidad, por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, el emblema, digamos, de enfermedad que se ha estudiado en neurodegeneración es simplemente por cronicidad o es una neuroprogresión o verdaderamente hay una neurodegeneración. Lo que queda claro, como hacíamos el símil con esclerosis múltiple, es que en las primeras etapas estos síntomas positivos no tienen esta fluctuación, mientras que ya en las etapas crónicas predominan más los síntomas negativos, en especial los cognitivos. Esto me parece especialmente interesante porque es común a muchas patologías psiquiátricas. Es decir, en las etapas más crónicas parece ya no haber, digamos, tanta actividad de la enfermedad, pero lo que predomina son precisamente las alteraciones cognitivas a largo plazo, ¿no? Queda muy claro incluso por la descripción inicial que hizo Kraepelin de demencia precoz, ¿no? Que evidentemente había un deterioro cognitivo en personas pues muy jóvenes y en etapas avanzadas de la enfermedad, ¿no? Entonces esta evolución, este curso clínico como tal de la enfermedad, de alguna manera pues respalda, ¿no? Esta evolución. ¿Qué otra evidencia, digamos, se ha propuesto ahí en el caso de la esquizofrenia? Pues la evidencia de un mal pronóstico, que existe un retraso importante en el diagnóstico y en el inicio del manejo antipsicótico, ¿no? El retraso del inicio de los antipsicóticos después del primer episodio de psicosis suele relacionarse, por ejemplo, con refractariedad a los tratamientos, mayor número de recaídas, por ejemplo, o la asociación de psicosis no tratada y cognición. De esto ya habíamos tocado ahí previamente el tema por la posibilidad, como ya habíamos platicado, de que estos procesos de psicosis pudieran de alguna manera ser tóxicos, producir daño, producir más cambios ahí en el cerebro y que eso en realidad tenga consecuencias posteriores en la evolución de la enfermedad, en la respuesta a los tratamientos, etcétera, ¿no? Entonces, esta, digamos, descripción de cómo se comporta la enfermedad
encaja de alguna manera con este comportamiento, vamos a decirlo así, diferente, dependiendo de la etapa y la duración de la enfermedad, ¿no? Entonces, en esta etapa crónica, es que se propone que existen o se entienden de alguna manera estos mecanismos de neurodegeneración, pero ahí viene el problema, como vamos a ver un poquito más adelante, es decir, eh, el, realmente hay evidencia de neurodegeneración en las enfermedades psiquiátricas. Por ejemplo, este artículo que me parece muy interesante, si después lo quieren analizar, no es muy reciente, pero en realidad es de los pocos que ha tocado este tema, hace una revisión precisamente de 22 estudios que tratan de demostrar si la psicosis activa pudiera ser de alguna manera neurotóxica. De los 22, solo 6 reportaron asociación de la duración del episodio psicótico sin tratamiento con el posterior rendimiento cognitivo, ¿no? Es decir, el marcador que ellos utilizan es ver si esta duración del episodio psicótico sin tratamiento tiene un impacto en marcadores cognitivos. 6 de ellos parecen demostrar que sí. Y bueno, aquí proponen precisamente mecanismos de toxicidad asociados a la dopamina, que ya dijimos que el mecanismo es diferente, ¿eh? No quiere decir que la dopamina, el exceso de dopamina, produzca excitotoxicidad, como vimos en el caso del glutamato. No, aquí el detalle es que el catabolismo de la dopamina produce especies reactivas de oxígeno normalmente, ¿vale? Es decir, eso ocurre normal y la propuesta es que una hiperactividad dopaminérgica pudiera generar una cantidad de especies reactivas más grande y eso asociarse a daño, por ejemplo, en el caso de la psicosis activa. También relacionada con otras catecolaminas o incluso el cortisol, y que quizá incluso exista un nivel umbral, es decir, que exista una duración, vamos a decirlo, a partir de la cual el proceso de psicosis llegue a ser tóxico. Y aquí es muy interesante la asociación que hay en cuanto a características y sabemos que clínicamente también el diagnóstico diferencial de una psicosis, en especial en un adulto mayor, es muy importante para distinguirlo del delirium y que su fisiopatología tiene vías comunes ahí en ese sentido. Y sabemos además que el delirium es un factor de riesgo, por ejemplo, para deterioro cognitivo y que, pues digamos, entraña o refleja además una baja reserva cerebral, un paciente que tiene delirium, etcétera, y la asociación que hay precisamente con la psicosis. Pero el gran problema, una vez más, se requieren más estudios de una asociación muy cuantitativa del número de episodios y su duración con marcadores más finos de daño. Ninguno de estos lo ha asociado con un biomarcador. El único indicador que han utilizado es justo el rendimiento cognitivo posterior, que puede tener muchas variables ahí extrañas en donde se esté influyendo. Pero bueno, está esta hipótesis, quizá la psicosis y la duración y el número de episodios psicóticos produce daño y eso de alguna manera es lo que ocasiona a largo plazo el proceso degenerativo. Pero ¿qué hay acerca de los estudios estructurales? Estos son los que en la actualidad abundan. Vean, ya incluso hay metaanálisis prácticamente de todos. Es decir, los estudios estructurales buscan demostrar si hay alguna parte del cerebro, una de las que más recientemente ha tomado más importancia, sobre todo es el tálamo, por ejemplo. Hay toda una hipótesis ahí relacionada con eso, pero cómo cambia en realidad el espesor, sobre todo de estructuras de sustancia gris, por ejemplo, en este metaanálisis, ¿no? En adolescentes con psicosis de inicio temprano, se demostró una mayor tasa de atrofia de sustancia gris frontal en relación a controles sanos, ¿no? Es decir, uno puede decir, no, pues sí tienen más atrofia de la sustancia gris frontal aquí en adolescentes con psicosis de inicio temprano. En este otro metaanálisis, con el uso crónico de antipsicóticos, el uso crónico se relacionó, por ejemplo, con reducción de la corteza parietal y de los ganglios basales. Y en este último, por ejemplo, en donde se utilizaron pacientes en distintos estadios de la enfermedad, demostraron una atrofia más importante frontal, temporal, en la ínsula y en el tálamo, ¿no? Sobre todo en pacientes crónicos y con mal pronóstico clínico, y estos sobre todo eran muchísimo más importantes en los primeros 5 años, es decir, sí se han demostrado distintos cambios ahí en la sustancia gris con el tiempo. Pero después viene lo importante, es decir, estos cambios, siempre el escuchar así como de que se te adelgazó el núcleo caudado del lado derecho, dices, chin, porque invariablemente nos ponemos a pensar que eso significa muerte neuronal. Y no es cierto, ¿de acuerdo? Es decir, hay que tener mucho cuidado con eso porque en realidad de alguna manera ahorita somos víctimas de lo finas que son las mediciones con la resonancia magnética y que antes pensábamos que literalmente nuestra corteza prefrontal tenía un grosor y un espesor fijo y literalmente solo iba a cambiar en el momento en el que envejeciéramos. Y eso es total y absolutamente falso.
este volumen que tienen las distintas áreas de corteza cerebral siempre ha cambiado, pero la verdad es que antes no podíamos medir, ¿vale? Es decir, ahorita que podemos ver literalmente cómo cambian de manera dinámica y a veces incluso en el corto plazo, pues en realidad nos ha puesto en un dilema de cómo interpretar eso, es decir, ¿eso es un marcador o no es un marcador en realidad de daño? Es decir, ¿está ocurriendo daño como tal? ¿O qué es lo que está pasando con estos cambios de volumen de las distintas áreas de sustancia gris? Pero viene otro punto que a mí me parece muy interesante y que cobra especial relevancia. Es decir, más allá de los cambios en sustancia gris, ¿qué ocurre, por ejemplo, en la sustancia blanca? ¿No? Es decir, por ejemplo, en este estudio se hace precisamente un análisis topológico de degradación de la sustancia blanca y la expresión además génica en esquizofrenia crónica. Y han demostrado que también hay distintos cambios en sustancia blanca e incluso, aunque hay menos estudios ahí, se han demostrado algunos patrones de desconexión global y regional contra controles en la corteza prefrontal, el opérculo, la ínsula y una vez más en el tálamo. Y estos parecen ser incluso todavía más importantes que los que se ven en la sustancia gris. Pero bueno, en muchos de los casos no se tiene bien claro si es la enfermedad, si es el tratamiento que están recibiendo, si es lo mismo, si es la manera en la que está lidiando, vamos a decirlo así, el cerebro y la neuroplasticidad con la enfermedad. Es decir, no lo sabemos, seguramente es una mezcla, pero también se han demostrado distintas alteraciones estructurales, funcionales, también en especial en la sustancia blanca, y eso me parece muy interesante. ¿Qué hay de cambios microscópicos? Pues vaya, los estudios iniciales en realidad no habían encontrado ninguna alteración neurodegenerativa, pero ojo aquí, el problema de no encontrar alteraciones neurodegenerativas es que adivinen qué buscaban. Buscaban depósitos de beta amiloide y buscaban degeneración neurofibrilar. Pues sí, los estudios han sido completamente negativos en este sentido. Se esperaban encontrar placas seniles y se esperaba encontrar degeneración neurofibrilar y la verdad es que no la hay, ahí hay una diferencia súper importante. Y decían, no, pues entonces no hay neurodegeneración. Esto es incorrecto, porque estamos buscando marcadores de otras enfermedades quizá y necesitaríamos buscar marcadores distintos en este tipo de procesos de neurodegeneración. Una de las cosas que más consistentemente se ha asociado a esquizofrenia son los procesos de inflamación crónica, ¿no? La activación microglial crónica en distintas áreas, por ejemplo, la alteración de la neurogénesis, etcétera. Y muchos de esos marcadores en realidad se habían considerado poco hasta hace algún tiempo, ¿no? De hecho, en el artículo vamos a ver precisamente que ellos están midiendo marcadores de daño, literalmente, ¿no? Y entonces eso es lo que te hace más importante. Quizá estar buscando marcadores de enfermedad de Alzheimer en esquizofrenia no tenga ninguna lógica, ¿no? Estamos presuponiendo que la única explicación de las alteraciones cognitivas sería que el paciente tuviera una neuropatología de Alzheimer y eso probablemente sea totalmente incorrecto, ¿no? Y bueno, se han demostrado también distintas alteraciones desde el punto de vista neuroquímico, ya no me quiero detener mucho en este sentido. Hay precisamente varias alteraciones de la vía de la quinorenina, que se ha demostrado que también parece estar relacionada tanto con la enfermedad como con el tratamiento antipsicótico. Entonces, todos estos cambios parecen estar involucrados, es decir, sí se han demostrado distintas alteraciones patológicas, reducción del ORNF, aumento del ácido quinorénico, distintos marcadores ahí que parecen sugerir. Y de esto les hablo, este es un artículo que se publicó el año pasado y que en realidad justo pone el dedo de alguna manera en la llaga para empezar en células gliales. De hecho, hace el análisis, todo el artículo acerca de astrocitos y de oligodendrocitos, que se han demostrado distintas alteraciones en esquizofrenia específicamente, pero que justo ellos proponen que en realidad no se deberían estar haciendo ni buscando marcadores de neurodegeneración clásica, así como todos los que acabamos de ver anteriores, sino que deberían ser otro tipo de marcadores de neurodegeneración distinta para este tipo de enfermedades, ¿no? Y al que más en realidad hacen alusión es precisamente a todas las alteraciones que se han demostrado específicamente en oligodendrocitos, ¿no? Y que eso de alguna manera explica de manera secundaria todas las alteraciones de sustancia blanca y de conectividad funcional que también se han demostrado en paralelo con la esquizofrenia. Entonces, es muy interesante porque justo propone que en realidad no deberíamos estar midiendo marcadores de neurodegeneración clásica, que probablemente haya que proponer nuevos marcadores para este tipo de enfermedades,
pero vaya, sostiene de alguna manera que existe un proceso, hay evidencia suficiente de un proceso neurodegenerativo en enfermedades psiquiátricas, ¿no? Entonces, la evidencia clínica de distintas etapas está muy bien establecida. Sabemos que no es lo mismo la etapa inicial que la etapa crónica, y existe evidencia consistente de múltiples efectos clínicos de retrasar el tratamiento, ¿no? O de retrasar el diagnóstico. La evidencia, digamos, todavía sobre toxicidad de la psicosis es todavía limitada, y esto es en realidad porque no se ha hecho un análisis riguroso, se ha hecho estudios más bien observacionales en relación a eso. Se ha demostrado, eso sí, distintos grados de reducción de la sustancia gris, en especial en los primeros años de la esquizofrenia, pero no es un buen indicador de daño, porque ya sabemos que esto es dinámico, que el espesor de la corteza gris en realidad cambia. Y eso lo sabíamos, nada más que muchos de los médicos no lo sabemos, desde que se demostraron los ambientes enriquecidos en animales de experimentación. Se demostró que dejarlo en un ambiente enriquecido le incrementaba el espesor de la sustancia gris, del manto cortical. Es decir, eso es dinámico. No quiere decir necesariamente que una reducción sea igual a un marcador de daño. Hay que tener cuidado con estas interpretaciones. Y siempre estos cambios anatómicos deben correlacionarse con los cambios clínicos. Lo que sí es cierto es que existen muchos mecanismos fisiopatológicos que se han documentado en la enfermedad crónica. Si esto representa una neurodegeneración, sigue siendo discutible, y el mecanismo, como ya les dije, más respaldado hasta la fecha es la inflamación crónica. Todavía existe una evidencia contradictoria sobre los efectos del uso de antipsicóticos sobre estos marcadores, porque se ha propuesto que muchos de ellos pudieran tener un papel incluso neuroprotector. A mí me parece que todavía es algo pues, discutible en ese sentido. Y bueno, la importancia, eso sí, de documentar degeneración tiene que ver con la posibilidad de utilizar estrategias neuroprotectoras o modificadoras para prevenir la enfermedad. Y ya para terminar, les presento también muy rápido. No es la única enfermedad, pero sí evidentemente es la más paradigmática, en donde se ha buscado este componente degenerativo, en la depresión también, y se han demostrado también distintos cambios en los volúmenes, cambios, por ejemplo, interesantemente en artrocitos y en el neurófilo a nivel hipocampal, reducción de neurogénesis, también microvía activada, es decir, en otras enfermedades, de hecho ahorita vamos a ver precisamente lo que se está reportando en trastorno bipolar, pero es algo que de alguna manera sigue en boga, ¿no? Es decir, todavía no está concluido, existen las dos posturas muy bien fundamentadas, cada una de ellas, en que existe o no existe un proceso neurodegenerativo. Y bueno, lo relevante una vez más es trasladar estos conceptos. Muy probablemente se necesita en realidad de marcadores de neurodegeneración diferentes a los que utilizamos a las enfermedades neurodegenerativas que vamos a llamar así clásicas. ¿De acuerdo? Sí se han demostrado, si les interesa les puedo hacer llegar el artículo, pero hay varios depósitos anormales de proteínas en patologías psiquiátricas que se han demostrado también, mucho menos frecuentes en realidad en ese sentido, pero hay un artículo reciente que las revisa todas, es decir, ¿existe un depósito anormal de alguna proteína de esquizofrenia? Sí, pero no en todos los esquizofrénicos, es decir, esa es la gran diferencia. Muchos están asociados a ciertas alteraciones genéticas y moleculares que predisponen al desarrollo de esquizofrenia, pero no está presente en todos, ¿no? Ahí sí hay una diferencia, parece ser. Pero sí se han demostrado el depósito de algunas proteínas en varias patologías, entre ellas sobre todo esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión, ¿no? Entonces, de ahí un poco la relevancia de tener este concepto en mente para ver si en un futuro en realidad se puede realmente acuñar el concepto de un neuroprotector y de algo que literalmente cambie el rumbo de la enfermedad. Y creo que con esto terminaríamos. No sé si hasta aquí alguien quiera comentar algo, preguntar algo. Ya habían escuchado justo de este concepto de neuroprogresión. Me da curiosidad. No sé si alguna vez lo habían escuchado. Ronaldo. ¿No? ¿Nadie? Lo que sí es que o sea, sí se nos hace como muy evidente estas anormalidades anatómicas, macroscópicas que se ven en los estudios de imagen como la ventriculomegalia o la atrofia córtico subcortical. O sea, son cosas como que sí nos dicen a la progresión de la esquizofrenia o algún trastorno psicótico que fue maltratado o
ultra resistente a tratamiento o cosas así, pero no se nos habla como directamente de algo como una neuroprogresión. Hasta cierto punto yo creo que ni se refiere como a la esquizofrenia como un trastorno neurodegenerativo. Creo que es más como un trastorno psiquiátrico que incapacita o puede llegar a, pues por la misma historia de la enfermedad, ya es como por defecto los síntomas cognitivos, los negativos. Pero pues es un poco, bueno, por lo menos en el libro de Clozapina, el libro de Clozapina hace mucho hincapié en la parte que sí hay una diferencia entre bueno, no sé, no recuerdo, ahorita lo estaba buscando si decía como tal neuroprotección, pero no recuerdo verdaderamente si lo dice, pero sí menciona mucho el avance o por lo menos el retroceso de los síntomas negativos y cognitivos a partir de la clozapina. Pero el libro también hace mucho hincapié en la parte de los polimorfismos, en los alelos y en los genes, en que es la evidencia como de de pobre progresión de los síntomas negativos, es como muy específico a muchas peculiaridades genéticas. Entonces, como tal, esto no es algo generalizado y pienso que a la par de los efectos que pudiera llegar a tener cada medicamento, no se ha establecido un estudio sobre la duración de la psicosis no tratada o el tiempo de duración de psicosis no tratada. Y nada más se habla como de, bueno, la progresión no es significativamente macroscópica, sino hablan directamente de la enfermedad. Decir, si tuvo 3 años de psicosis no tratada, de un periodo de psicosis no tratada, es de difícil, va a ser pronóstico de difícil control, pero no se habla de la relación de si tuvo años de psicosis tratada, eh, pues va a tener me fui, creo. Creo que ya no me escuché, pero bueno. No, no, pero Bueno, creo que lo más importante, sí es que se cortaba ahí al final, pero creo que lo más sí, importante sí es muy claro, es decir, existe esa posibilidad, vamos a decirlo así, y a mí lo que me parece especialmente interesante es la parte de que si el mecanismo de toxicidad de la psicosis tiene que ver con la generación de especies reactivas de oxígeno, el bloqueo de receptores dopaminérgicos no debería solucionarlo, ¿no? Es decir, porque a diferencia de lo que ocurre en la excitotoxicidad, en donde sí es la activación del receptor lo que ocasiona literalmente el daño, aquí es en realidad la producción, es decir, tendría que ser un fármaco que disminuyera la producción de dopamina, que la disminuyera, no que la bloqueara, en realidad para que de alguna manera eso demostrara un efecto a ese nivel. Es decir, creo que necesitamos más investigación en ese sentido, ¿no? Y si además el mecanismo es precisamente el del estrés oxidante, pues ¿por qué no usamos en la psicosis ayuda un antioxidante? Existen miles, o sea, tenemos literalmente para entrar para arriba de antioxidantes en realidad, ¿no? ¿Por qué no se utiliza un neuroprotector durante la psicosis? Y dale el tratamiento que tú gustes, con dopamina y ambiental y lo que tú quieras, pero si existe el sustento de toxicidad y además se está sugiriendo que se trata de estrés oxidante, se debería de utilizar a lo mejor un neuroprotector en ese sentido. Nada más, la idea es abrir el panorama, ¿no? De la posibilidad de que todo esto tiene un sustrato biológico y una vez más que puede estar relacionado, como ya vimos, con pues un proceso degenerativo de neuroprogresión. O sea, yo no tengo problema con este concepto de neuroprogresión, porque a mí me parece que habla en realidad de lo mismo, nada más que le quita el ingrediente que puede resultar puede generar escosor de muerte. No necesitamos que se muera, simple y sencillamente con que funcione diferente después de mucho tiempo, es más que suficiente para demostrarlo. Pero bueno, muy bien. Si les parece bien, para no retrasarlo más, vamos a ver ahora el artículo de Mónica. Está muy interesante en ese sentido y aborda precisamente otra enfermedad que es el trastorno bipolar. Adelante, adelante. Cierto.
No se ve, ¿verdad? Sí, ahí ya lo vemos. Adelante. Sí, yo no lo veo, no sé por qué. Ahí lo ven, sí, ¿verdad? Sí, adelante, adelante. Ok. Bueno, entonces continuando justo con este tema de la neuroprogresión, yo soy Mónica Contreras y les voy a presentar el siguiente artículo. El artículo se llama Proteína ácido fibrilar glial en plasma y cadenas ligeras de neurofilamento elevadas en el trastorno bipolar en la etapa depresiva, esto como evidencia de neuroprogresión y astrogliosis. Fue un artículo publicado en el 2025 en la revista de Trastorno Bipolar y el autor es Matthew Kahn. Entonces, iniciando con el debate de la neuroprogresión justo en el trastorno bipolar, tenemos que el trastorno bipolar es una condición psiquiátrica que se define por episodios recurrentes de depresión y manía, depresión o manía también, asumiendo que hay un retorno a la función basal durante la remisión de estas o de estos episodios. Sabemos que no es fluctuante como una manía y una depresión, una manía, o sea, el contexto clínico cambia mucho en cada paciente, hay pacientes que pueden tener más manías o más episodios depresivos, pero bueno, esta es como la idea y que al final regresa a una función basal. Sin embargo, la asociación observada entre el trastorno bipolar y el deterioro cognitivo a largo plazo ha dado lugar a la hipótesis de la neuroprogresión, donde se piensa que los episodios repetidos inducen niveles elevados de inflamación, impulsando procesos neuropatológicos, como la disfunción cognitiva, la resistencia al tratamiento o cambios estructurales, como la atrofia cortical o el aumento en los ventrículos, que ya lo comentaban. Y esto impacta en la funcionalidad del paciente, que es lo que muchas veces vemos en la clínica. Entonces, en pocas palabras, lo que se piensa de la hipótesis de la neuroprogresión en este trastorno, pues es que hay episodios depresivos, inflamación, daño neuronal que conducen a un deterioro. Pero, ¿deja la depresión bipolar una huella física y medible en el cerebro? Bueno, pues la evidencia histórica es mixta y los biomarcadores sistémicos que se han utilizado son tradicionales, como las citocinas, y carecen de especificidad cerebral. Eso ha creado una necesidad de biomarcadores cerebrales, ya que, como les menciono, los que se han utilizado pues han sido los clásicos, ¿no? Interleucinas, el PCR, el factor de necrosis tumoral alfa, que no, sí son de inflamación, pero no específicos del sistema nervioso central. Y por eso este estudio evalúa estas dos proteínas, el NFL, cadena ligera de neurofilamento, y el CISPAP, que es proteína ácido fibrilar glial. Ahora, hablando específicamente de estas proteínas, pues tenemos que la NFL forma parte de las cadenas ligeras de los neurofilamentos. Su origen pues está en las neuronas, específicamente en el citoesqueleto axonal. Por lo tanto, su función biológica va a ser mantener el calibre y la estructura del axón. Y por lo tanto, va a ser un indicador patológico de daño neuroaxonal y neurodegeneración o neuroprogresión, que se libera tras la lesión. Ahora, hablando del GFAP, la proteína ácido fibrilar glial, pues su origen está en los astrocitos, es un componente del citoesqueleto. Entonces, su función biológica es el soporte estructural y respuesta a las lesiones, un indicador patológico de activación astrocítica y neuroinflamación. Y aquí es importante porque mientras uno nos habla de la neuroinflamación, el otro habla del desgaste o la ruptura neuronal, cambios en la estructura, lo que nos mencionaba hace un momento en cuanto a la neuroprogresión. Entonces, los avances tecnológicos recientes permiten detectar concentraciones muy pequeñas de estas proteínas en picogramos
en sangre periférica, proporcionando una ventana no invasiva al sistema nervioso central. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue comparar los niveles plasmáticos de estas dos proteínas. Ya hay información previa sobre estas proteínas, pero es insuficiente y contradictoria. Hay estudios con NFL donde los resultados han sido mixtos y no solo se han hecho en fases depresivas, como en este estudio. Eso también es importante tener en mente, que en este estudio solo fueron pacientes con depresión bipolar. Y casi no hay información del GFAP y trastorno afectivo bipolar, y no se había tampoco analizado con otras variables como la duración de la enfermedad, la edad de inicio o la severidad clínica, cosa que sí se hizo en este estudio, y por lo tanto las comparaciones fueron entre pacientes con depresión bipolar versus controles sanos. Ahora, en cuanto a la muestra, se utilizaron muestras de sangre de personas que ya habían participado en un estudio previo. Este estudio era sobre agentes mitocondriales y N-acetilcisteína en depresión bipolar. Se realizó entre el 2013 y el 2015 en Australia. Y esto explica por qué los pacientes con depresión bipolar, que fueron 120, es que se utilizaron los criterios del DSM-4-TR para trastorno bipolar por el año en el que se tomaron estas muestras. Estos pacientes, en cuanto al nivel de gravedad, tenían un episodio entre moderado y severo. Se realizaron escalas como la que vemos en la pantalla y también de manía, pues para descartar esos síntomas. Los pacientes debían tener un tratamiento estable durante más de un mes. El 65% de ellos utilizaba estabilizadores, el 60% antipsicóticos, que sabemos que son los medicamentos que utilizamos usualmente en esta patología. Y esto con la finalidad de que los cambios recientes, a lo mejor del fármaco, no generaran ahí alteraciones en el nivel de la proteína. Los pacientes tenían una cronicidad promedio de 23 años. Esto también es interesante. Y fueron variados. O sea, había pacientes tanto hospitalizados como ambulatorios. Eso nos habla de la gravedad. El 62% fueron mujeres y el 38% fueron hombres, con una edad media de 43.9 años y un peso de 84.3 kilogramos. En la recurrencia, otro dato interesante es que el 69% de ellos había tenido más de 20 episodios depresivos durante su vida. Ahora, en el caso de los controles sanos, igual fueron de las muestras retrospectivas. Les menciono que estas muestras estuvieron congeladas a menos de 80 grados centígrados y estos pacientes pues no tenían antecedentes psiquiátricos o neurológicos. El 52% fueron mujeres y el 48% fueron hombres, con una edad media de 44.7 años y un peso de 77.3 kilogramos. Esto al final nos da una muestra de 216 pacientes. Y los cortes no mostraron diferencias estadísticas significativas entre variables demográficas críticas como la edad, el sexo, el peso, reduciendo los factores de confusión, pero más adelante vamos a ver cómo es que lograron esto. Entonces, les repito, las muestras de estos pacientes se habían tomado en años previos. La sangre, en el momento que se tomó, estaba los pacientes en ayuno y se guardaron o se congelaron a menos 80 grados centígrados, ya que fue el análisis, la persona que lo analizó no sabía quiénes eran los pacientes con el trastorno depresivo bipolar y quiénes eran los controles sanos. Entonces se hizo un análisis ciego al diagnóstico. Es importante mencionar que estas proteínas no se dañan con los procesos ni con el tiempo que se aplicaron en este estudio. Entonces eso le da la confiabilidad de que aunque estuvieron varios años, casi una década, y a esos grados, pues no sufren daños en su conformación. Ahora bien, se analizaron a través de una tecnología que se llama CIMA, que detecta picogramos de estas proteínas en sangre periférica. Es ultrasensible, ¿sí? Es pues una tecnología bastante nueva. Ahora, en cuanto al procesamiento, pues usaron ahí varios programas de software avanzado, pero en cuanto al procesamiento estadístico, se usaron sobre todo modelos lineales generales. ¿Qué son
modelos matemáticos que permiten ajustar por variables de confusión como la edad, el sexo y el peso. ¿Esto por qué? Porque la NfL aumenta generalmente con la edad, o sea, en todas las personas, y el peso también está relacionado. Entonces, utilizando estos procesamientos estadísticos, confirmaron que el aumento de esta proteína eh, no se debía a cuestión de la edad, sino sí a la enfermedad o al trastorno afectivo bipolar. Y a su vez esto se repitió más de 1000 veces usando una técnica que se llama bootstrapping, y si el resultado se muestra firme, lo validan. Entonces, pues es rígido, ¿no? Lo que aplicaron. Otro análisis fue el análisis bayesiano, que se utiliza para eliminar el sesgo de selección de modelos. En lugar de elegir la combinación de factores, este análisis prueba todas las combinaciones al mismo tiempo, ¿no? Y eso también disminuye los sesgos. Vamos a hablar nuevamente un poquito más de eso después. Ahora, en cuanto a los resultados principales que se encontraron de estas dos proteínas en la sangre periférica. Bueno, aquí en la jefa, que recuerden que nos habla sobre todo de la inflamación, los pacientes bipolares tuvieron un 95.55 picogramos sobre mililitro, mientras que los controles un 75.47 picogramos sobre mililitro. Desde aquí se nota que hay una elevación mayor en los pacientes con la depresión bipolar. Ya con los ajustes metodológicos estadísticos hay una P de 0.006 y una beta de 0.2, o sea, la magnitud de la asociación, ¿no? Esto quiere decir que la asociación entre la proteína y la enfermedad es relativamente fuerte. En cuanto a la NfL, que nos habla del daño axonal, aquí también hay un dato interesante, porque los pacientes con la depresión bipolar tuvieron 8.7 picogramos sobre mililitro y los controles sanos 9.4 picogramos sobre mililitro, o sea, estaba más elevado en los controles sanos. Esto tiene que ver con esto que les mencionaba, que esta proteína aumenta o se eleva de manera, digamos, esperada a la edad y al peso. Pero cuando se hizo el análisis estadístico, entonces quedó una P de 0.028 con una beta de 0.06. Esto también quiere decir que hay daño axonal, pero la magnitud del cambio es más sutil que el de la inflamación, ¿no? Pero sí está relacionado a la depresión bipolar. Entonces, en síntesis, la depresión bipolar se asocia de forma independiente con un aumento de biomarcadores que indican tanto el daño neuroaxonal, o sea, de la estructura, como la neuroinflamación, incluso tras ajustar por la edad, el peso y el sexo, con esto que comentábamos anteriormente. Ahora bien, específicamente sobre la NfL y el peso que tiene el tiempo, es interesante porque existe una correlación positiva significativa entre la concentración plasmática de la NfL y la duración de la enfermedad. Y entonces vamos a ver esta gráfica de dispersión. Si ustedes pueden ver, en el eje horizontal está la duración de la enfermedad, ¿no? Que va desde los 10 hasta más de los 40 años que el paciente lleva. Decimos que en promedio tenían 23 años. Y en el eje vertical está la proteína. Los puntitos son los pacientes reales del estudio y la línea azul marca la tendencia que resume el comportamiento de estos puntitos, o sea, de los pacientes. La línea, como se nota en la imagen, pues va hacia arriba. Eso quiere decir que a medida que pasan los años, aumenta esta proteína y esto es igual pues al desgaste. A mayor tiempo viviendo con el trastorno, mayor es la acumulación de marcadores de daño neuroaxonal. No se encontraron correlación significativa entre esta proteína y la gravedad de los síntomas depresivos o medicamentos. Y aquí algo interesante, porque entre los medicamentos que utilizaban estaba el litio, ¿no? Ok, y en cuanto a la otra proteína que nos habla de la inflamación de los astrocitos, el GFAP, y el factor de inicio tardío. El hallazgo aquí fue que la concentración plasmática de esta proteína muestra una correlación positiva con una mayor edad al momento del diagnóstico,
Nuevamente nos vamos a la imagen. En el eje horizontal dice edad en la que ocurrió el diagnóstico y en el vertical la cantidad de la proteína, ¿no? Vemos que el diagnóstico va desde, bueno, de los antes, bueno, 20 años hasta los 60 aproximadamente. Y lo mismo, o sea, a mayor edad, mayor es la cantidad que hay de esta proteína. Eh, y esto se explicó, o las personas de este estudio le dieron dos explicaciones. Una, que los astrocitos se activan más intensamente en personas mayores, o que esto también podría estar relacionado a comorbilidades cardiovasculares o metabólicas que también aumentan con la edad. En el caso específico de esta proteína, hubo algunas variables de confusión evaluadas, como el historial de uso de sustancias, ya que inicialmente parecía que reducía los niveles de la GFAP, pero ya al analizarlo se dieron cuenta que esto era más atribuible a que los pacientes que consumen sustancias pues son de edades más jóvenes. Entonces, la activación astrocítica, que es igual a neuroinflamación, es un componente más prominente en el fenotipo de inicio tardío. O sea, entre más tarde el paciente tenga el diagnóstico, mayor nivel de inflamación hay, ¿no? Bien, regresando a esto de los modelos bayesianos. Recordemos que es una técnica estadística que va a examinar todas las combinaciones posibles de predictores en paralelo, o sea, la edad, el sexo, el peso, los medicamentos, la duración, la gravedad, el número de episodios. Y nos va a dar un PIB, que es el valor clave, ya que indica la probabilidad de que una variable sea un predictor real o no. Si este PIB es mayor a 0.5, la variable es importante para explicar el biomarcador. Si es cercano a 1, la certeza es absoluta. Y si es menor a 0.5, pues no va a ser lo suficientemente fuerte para ser considerado predictor. Y así se evaluaron todas estas variables, ¿no? No hubo una con otra, o sea, todas. ¿Y qué es lo que encontraron? Bueno, ¿qué predice mejor el nivel de la NFL, la de los filamentos? Bueno, lo que mejor predice es el nivel de la GFAP. Si nos damos cuenta, tiene una PIB igual a 1. Eso significa certeza absoluta. O sea, la relación que hay entre una proteína y la otra es absoluta. Esto quiere decir que donde haya una proteína va a estar la otra. Donde haya inflamación va a haber este desgaste o este daño estructural. Y en relación con esta NFL, que fue lo que vimos en la gráfica, está muy asociada a la duración de la enfermedad con un PIB de 0.85, o sea, altamente predictivo. Pero si lo recuerdan, es lo que vimos ya en la gráfica de dispersión. ¿Y qué predice mejor el nivel de la GFA? Pues el nivel de la NFL está lo mismo, ¿no? Una relación entre una y otra. Y lo otro que encontraron con la GFAP pues fue la edad del diagnóstico, que también ya mostramos la gráfica, pero aquí tuvo un PIB de 0.67, o sea, un predictor moderadamente fuerte. La edad cronológica obtuvo un PIB de solo 0.26, o sea, la descarta como el factor principal, y los síntomas agudos, la gravedad y los medicamentos tampoco lograron un PIB significativo. Ahora bien, como ya igual les había comentado, la NFL pues también está relacionada con el envejecimiento normal, ¿no? Pero ¿qué es lo que se vio en estos pacientes con depresión bipolar? Bueno, que la duración de la enfermedad y no la edad cronológica predice mejor los niveles de esta proteína. Indica que la patología neuroprogresiva del trastorno bipolar supera los cambios cerebrales esperados por el envejecimiento normal, como se muestra en la gráfica, ¿no? Hay una aceleración mayor en el envejecimiento cerebral en los pacientes con el trastorno que en el envejecimiento normal. Y las sutiles pero persistentes elevaciones de esta proteína reflejan un estrés neuronal crónico y atrofia progresiva a lo largo de décadas de pues, la enfermedad, ¿no? Lo que también mencionábamos, que tiene mucho que ver con cuánto tiempo lleva el paciente con la enfermedad, con el diagnóstico, más allá incluso que el número de episodios o la gravedad de esto. Bien, este estudio es el más grande que ha utilizado biomarcadores específicos
puntos del cerebro. Concluyendo y repitiendo un poquito, la proteína NFL, que es la de cadena ligera de neurofilamento, aumentó con la duración de la enfermedad y eso refleja el daño acumulativo en los axones, mientras que la GFAP evidencia neuroinflamación. Ahora, esta NPL, aparte de tener una elevación, digamos, esperada a través de los años, también se ha encontrado en otras enfermedades, como las demencias o la esclerosis múltiple. Y, por lo que mencionaba aquí, en estas patologías está mucho más elevada. Y aunque en el trastorno afectivo bipolar la elevación es sutil, pues sí hay un estrés neuronal constante, ¿no? Y estas dos proteínas pues serían la huella biológica. La investigación demuestra que la depresión bipolar no es un evento puramente funcional o transitorio, deja una cicatriz física cuantificable en un modelo biológico dual que supera la heterogeneidad tradicional del trastorno. ¿Qué limitaciones y direcciones futuras tiene? Una, pues que el diseño fue transversal, ¿no? Impide inferencias causales absolutas sobre el curso de los niveles. En el futuro, pues tal vez podrían hacerse estudios longitudinales con muestreo seriado a lo largo de décadas. Fases del trastorno. En este estudio solo fueron pacientes en depresión bipolar. Faltaría la otra parte, ¿no? La manía y luego compararlo a lo mejor con los estados eutímicos o las fases basales del paciente. También la falta de métricas de neuroimagen concurrentes. Tal vez lo que se espere a futuro es justo, ¿no? Combinar, ya tenemos biomarcadores, también hay, así como esto que veíamos de esquizofrenia, también hay estudios en trastorno afectivo bipolar donde se ha demostrado alteraciones en la estructura del cerebro y además la evolución de la enfermedad, ¿no? O sea, cuánto tiempo tiene, cuántos episodios tiene, manías, depresiones, falta integrar todo eso. ¿Cuál sería la utilidad clínica de todo esto? Bueno, pues una estadificación clínica objetiva de estas proteínas, ya que ofrecen herramientas tangibles para la estadificación de la enfermedad, permitiendo identificar a los pacientes en fases neuroprogresivas avanzadas de forma pues, no invasiva, ¿no? Porque es a través de la sangre periférica. La estratificación del riesgo permite aislar fenotipos vulnerables, como aquellos con alta carga de neuroinflamación de inicio tardío para intervenciones neuroprotectoras tempranas, ¿no? Ya tenemos un mecanismo de daño, biomarcadores correlacionados, entonces pues podría funcionar. Y el futuro de en la psiquiatría, pues pasamos del diagnóstico puramente sintomatológico, evaluaciones biológicas precisas, la medición de picogramos en sangre transforma el trastorno bipolar en una enfermedad, por así decirlo, invisible, a una condición neurológica cuantificable, que muchas veces pues no tenemos acceso a eso en nuestra rama. Y eso sería todo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Mónica. Justo con los resultados de este artículo, a ti misma, Mónica, ¿qué se te ocurriría, digamos, si nos casamos con la idea de que sí parece demostrar este mecanismo de neuroprotección, perdón, de neuroprogresión? ¿Qué neuroprotector se te ocurriría usar, probar, basado en lo que ellos sugieren? O sea, ¿con qué blanco terapéutico, qué propondrías usar si le hacemos caso, digamos, a lo que demuestra este artículo? Pues uno podría ser, por ejemplo, el litio, ¿no? O sea, porque dice el estudio que ellos, los pacientes que utilizaban litio, no fueron tan significativas las diferencias, pero sí había diferencias, digamos, leves pero importantes. Sin embargo, pues el estudio no fue sobre eso. Entonces sería como estudiarlo bien y eso se me ocurre. El saber también que el paciente entre más tiempo con la enfermedad tenga, pues más neuroprogresión padece, pues no sé, a lo mejor como neurorehabilitación, no lo sé. Neurorehabilitación. Bueno, sí, digamos, el mecanismo que proponen ahí con sus marcadores, como bien señalaste tú al principio, son diferentes. O sea, uno es basado, digamos, en el daño neuronal, axonal, de hecho, en particular, y el otro es basado en la inflamación.
Quizá un poco lo que puede ser criticable es que el GFAP sea un marcador de inflamación. Es un marcador indirecto de inflamación, ¿no? Es decir, el astrocito responde aumentando la expresión de GFAP, que es una proteína, como bien dijiste tú, en los filamentos intermedios del citoesqueleto del astrocito, pero en realidad hace esta reacción por estimulación de citocina. Es decir, a lo mejor hubiera sido interesante, pues justo medir algunas citocinas de manera directa para no estar suponiendo que en realidad digamos, lo que estamos viendo de la activación astroglial es provocada por inflamación. Es muy probable que sea eso, pero digamos, el mecanismo que están explorando es en realidad de alguna manera el de la inflamación, ¿no? Entonces, pues ahí a lo mejor se antojaría utilizar una estrategia antiinflamatoria para ver si esto de alguna manera pues mejora o cambia o se modifica con el paso del tiempo, ¿no? Entonces ahí a lo mejor hubiera sido interesante medir citocinas y por el otro lado, digamos, de medir marcadores de daño axonal como tal, en especial igual de neurofilamentos, que también son filamentos intermedios de los axones neuronales, a lo mejor hubiera sido interesante porque ellos proponen la parte de medir justo los volúmenes de sustancia gris, pero yo creo que serían más interesantes los de sustancia blanca y tratar de correlacionar justo los neurofilamentos con lo que se vea, por ejemplo, en los tensores de difusión, en la resonancia magnética. Digo, no estamos criticándolo, ya estamos pidiendo así como que demasiado. Nos gustaría a lo mejor tener todo, pero quizá eso es justamente lo que falta. Y a mí me parece que además un punto en especial el que les faltó es la parte de la cognición. Hacer una evaluación cognitiva, digamos, fina, que precisamente es uno de los puntos que conforme avanza el curso de la enfermedad y la cronicidad se ven más afectados, ¿no? Entonces creo que hubiera sido interesante justo medir a través de alguna batería, hacer una evaluación cognitiva y ver justo si esto se relacionaba o no con los marcadores que ellos estaban midiendo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante y como ellos mismos dicen, es el más numeroso que yo he visto, precisamente basado en trastornos, perdón, en pacientes con trastorno bipolar y que hayan estudiado esta relación con marcadores de neuroprogresión, ¿no? Lo que me parece más interesante es esta asociación con la duración de la enfermedad, porque si se dan cuenta ellos corrigieron la parte de la edad, porque uno podría decir, pues sí, conforme aumenta la duración de la enfermedad, pues también envejece el paciente, a lo mejor es eso lo que estamos viendo ahí, pero hicieron una corrección, digamos, estadística para tratar de eliminar que el efecto que se ve no sea por la edad, por el envejecimiento, porque como ellos mismos dicen, pues varios de estos marcadores se elevan en el envejecimiento normal, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece interesante del artículo. No sé si algo más quieran comentar sobre este artículo. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda en ese sentido? Me pareció un buen artículo porque ellos sí justo de alguna manera pues respaldan, basado en estos biomarcadores y en su asociación con la edad al inicio del diagnóstico y con la duración de la enfermedad, pues que esto parece literalmente incrementar en relación con la duración de la enfermedad, que es una de las hipótesis que sostiene este mecanismo de la neuroprogresión o neurodegeneración, como ustedes le quieran ver, ¿no? Y bueno, una vez más, si se demuestra de manera muy importante, lo siguiente será evidentemente intervenir, hacer ensayos terapéuticos pues, con el tratamiento neuroprotector que se haya demostrado asociado al daño. Muy bien, entonces si no hay ninguna otra pregunta o duda, creo que ahora sí va a quedar bien la programación y ahora sí nos veríamos en 15 días con el siguiente tema, que no sé, no me acuerdo cuál es, déjenme. Es precisamente el de reparación, regeneración y neuroplasticidad, que va a entrar muy bien aquí con esto. Y a quien le tocó por ahí el artículo es sobre neurogénesis, ¿verdad? ¿A quién le tocó de ustedes? No alcanza a ver ahí. ¿No se acuerdan? Vale. A Marco. A Marco le toca por ahí. Entonces te encargo, Marco, que busques por favor. Sí, hago que busques por ahí, por favor, un artículo relacionado justo con neurogénesis, que es
el mecanismo de neuroplasticidad que creo que más se ha estudiado ahí en psiquiatría, muy probablemente lo encuentres en modelos experimentales, ¿no? Es decir, en ratas, etcétera. No hay problema. Si encuentras uno que hayan hecho en seres humanos, creo que puede ser muy interesante, pero seguramente lo que más abundará será de modelos experimentales en roedores, hablantes, pero bueno, ver ahí qué encuentras en eso. Sí, Doc. Muy bien, pues. Entonces nos vemos en 2 semanas, chicos, que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias igualmente. Hasta luego. Gracias, doctor. Buena tarde.